Bueno, hola a todas y a todos. Esta es la primera grabación de la clase 9 y ahora por fin esto ya vamos a llegar a lo que tanto tiempo llevamos hablando, de que nos vamos a acercar ya más a la inferencia estadística, ¿cierto? Y no solamente a la estadística descriptiva. Y hoy día vamos a hablar de test de hipótesis. Entonces, esto ya es como un primer gran paso en su conocimiento sobre el análisis estadístico, porque el test de hipótesis es una herramienta que les va a permitir hacer análisis de mucha mayor profundidad y generar evidencia también como con bastante más peso, que les va a poder ayudar, empezar a ayudar un poco más a tomar decisiones. Entonces la clase 9 es sobre test de hipótesis, lo vamos a partir, ¿cierto? Entendiéndolo a modo general y luego vamos a ver en la clase 10 algunas aplicaciones específicas del test de hipótesis. ¿Ok? Así que, bueno, a medida que vayan viendo cómo se desarrolla la clase y los contenidos, se van a dar cuenta por qué era tan importante ver todo lo que habíamos visto antes en el curso para poder llegar hasta esto. Teníamos que entender cómo se levantaban las encuestas, qué son los muestreos probabilísticos, por qué son importantes. Luego había que pasar a entender las distribuciones, ¿cierto? Para poder entender bien el teorema central del límite, para poder entender bien por qué, ¿cierto? La relevancia de las masas de distribución, etcétera. Luego pasar a entender el intervalo de confianza, que fue la última clase, y todos esos conceptos como que se empiezan a bajar en esta clase, ¿ya? Y se utilizan para el test de hipótesis. Entonces, por eso no podíamos adelantar este contenido. Entonces, bueno, partamos primero con qué es una hipótesis. Para esto lo primero que hay que entender es que, bueno, si, al testear hipótesis, ¿cierto? Vamos a poder entender cuál es la probabilidad de que una cierta afirmación sobre un parámetro sea cierta, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es una hipótesis? Bueno, es una afirmación sobre un parámetro poblacional, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que con la información de la muestra probabilística vamos a testear si la afirmación es estadísticamente válida o no a un cierto nivel de confianza, ¿ok? Entonces ya pueden ver que acá están empezando a mezclarse todos los conceptos de muestra probabilística, ¿cierto? El nivel de confianza, etcétera. Y evidentemente, como siempre, como trabajamos con una muestra probabilística, la conclusión va a tener un cierto nivel de error o de confianza, ¿ok? Bajo el cual se podrá rechazar o no esa hipótesis. Entonces lo que nosotros vamos a estar acá haciendo es plantear hipótesis que vamos a rechazar o no con un cierto nivel de probabilidad, y eso nos va a poder permitir decir algo sobre el comportamiento de la población. Entonces, por ejemplo, imagínense, ¿cierto? Veamos estos ejemplos de acá. Imagínense, este primero de acá, creemos que el salario promedio en Chile es de 500.000 pesos. Entonces nosotros quizás queremos plantear una hipótesis en la que digamos, bueno, el salario en Chile es igual a 500.000 pesos o es distinto de 500.000 pesos, ¿cierto? Y queremos saber si eso es verdad o no a un cierto nivel de confianza. O por ejemplo, creemos, ¿cierto? Queremos plantear que la proporción de mujeres trabajando es menor a la de los hombres, que el salario de las personas jóvenes es mayor que el de los adultos. Todo esto son cosas que vamos a poder meter dentro de un cierto estadístico que vamos a calcular, y vamos a tener herramientas, cierto, estadísticas y matemáticas que nos van a poder permitir rechazar o no esas afirmaciones. ¿Ok? Y es importante que nos acordemos y recapitulemos de por qué la estimación de parámetros no basta. O sea, acuérdense que lo que vimos en la última clase del intervalo de confianza es que en realidad nosotros no decimos, oye, este es el promedio, sino que cuando tenemos una muestra probabilística, lo que decimos es, bueno, mira, en realidad yo a partir de lo que tengo, te puedo decir que el promedio está dentro de un cierto rango con un 95% de probabilidad, o con un 99% de probabilidad, o con un 90%, ¿cierto? Que son como los tres típicos valores que utilizamos. Entonces, como nosotros no solamente nos basta, ¿cierto?, con estimar estos parámetros a través de los estadísticos, o sea, no nos basta solamente con calcular el promedio en la muestra, también para eso nos sirve el test de hipótesis, porque si queremos decir, por ejemplo, tenemos este caso del salario promedio de 500.000 pesos, bueno, quizás queremos testear si en verdad ese salario es menor y estadísticamente hay evidencia para decir que es menor a 520.000 pesos, o no. ¿Cierto? O lo queremos comparar entre dos grupos distintos. Todo eso, ¿cierto? Entendiendo que hay un cierto intervalo de confianza, que hay una distribución, etcétera. Tenemos que entonces pensar que no es cosa de comparar promedios nomás entre distintos grupos, o de comparar un promedio con un cierto valor específico para poder decir que efectivamente es mayor o no.
porque en realidad esos promedios se mueven dentro de un rango y cuando tenemos en consideración que se mueven dentro de un rango, tenemos que ver entonces cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que efectivamente esté entre todos esos posibles valores. Y eso contrastarlo con ese entendimiento y con ese concepto contra ese parámetro que queremos ver, 520.000, o comparar entre hombres y mujeres, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la clave por la cual necesitamos el test de hipótesis. Entonces, bueno, ¿cómo se realiza un test de hipótesis? En realidad, esto se puede resumir en cuatro pasos sencillos, ¿ya? Lo primero es que hay que establecer una hipótesis nula y alternativa. Entonces acá hay un primer gran concepto. En el fondo, uno tiene dos hipótesis y una excluye a la otra, ¿ya? Una se llama hipótesis nula y otra se llama hipótesis alternativa. Entonces, por ejemplo, en el caso de los salarios, ¿cierto? De los 500.000 pesos, por ejemplo, yo quisiera ver, bueno, si mi hipótesis nula es que la media de los salarios en Chile es menor a 520.000 pesos, mi hipótesis alternativa va a ser que es mayor o igual a. ¿Ya? Y esto es importante porque la herramienta matemática y estadística que tenemos para hacer este test de hipótesis requiere de una hipótesis nula y alternativa, ¿ok? Y acá tienen que tener mucho cuidado porque cuando empecemos a hablar de cuál, de las hipótesis que rechazamos o no, el juego de palabras entre dobles negaciones o etcétera suele ser confuso. Entonces ahí tienen que poner cuidado para no cometer errores. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué significa esto de la hipótesis nula y alternativa? Bueno, la hipótesis nula es la afirmación que no se rechaza al menos que la evidencia demuestre que es falsa. ¿Ya? Entonces, ojo, porque en el fondo lo que nosotros vamos a estar tratando de hacer acá es de ver si rechazamos o no la hipótesis nula a un cierto nivel de probabilidad. ¿Ok? Entonces, si no la podemos rechazar con un cierto nivel de probabilidad lo suficientemente alto, esto tampoco significa que aceptemos la alternativa. ¿Ya? Y también, ojo, que la alternativa, en realidad, nosotros, más que aceptarla, lo que estamos haciendo es que al rechazar la nula, bueno, entonces tomamos la alternativa, ¿cierto? Como la hipótesis que ocurrirá con mayor probabilidad, pero en realidad no estamos nunca como demostrando que la alternativa ocurre, sino que lo que vamos a estar siempre haciendo es ver si rechazamos la hipótesis nula o no, ¿ya? Y la vamos a rechazar cuando la probabilidad de que la rechacemos erradamente sea muy baja. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber, primer paso, es establecer una hipótesis nula y una alternativa. Por ejemplo, el salario de los hombres es mayor al de las mujeres. Entonces, la hipótesis alternativa en ese caso es el salario de los hombres es menor o igual al de las mujeres. Y así, ¿no? Lo segundo es seleccionar el nivel de significancia. Entonces, el nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, de nuevo, establecemos una hipótesis nula y queremos ver si la rechazamos o no. Y el nivel de significancia, en este caso, que puede ser típicamente 10, 5 o 1%, nosotros lo que hacemos es que cuando esa probabilidad, ¿cierto? Ese nivel de significancia en este caso nos dice cuál es la probabilidad de que rechacemos la hipótesis nula cuando esa es verdadera. ¿Ok? Entonces nosotros creemos que esa probabilidad de ese suceso de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, que es un error, ¿cierto? Sea lo suficientemente baja para que nosotros podamos decir, no, mira, sabéis que la probabilidad de que esto ocurra es tan baja que yo me quedo tranquilo, me quedo tranquila y rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Luego se calcula el estadístico que hay que estimar, que lo vamos a ver adelante, es una simple fórmula matemática. ¿Ya? Después hay que formular una regla de decisión, ya que básicamente existen dos caminos que también lo vamos a ver, y básicamente se trata de establecer las condiciones en las que la hipótesis nula se va a rechazar, y eso se hace comparando el valor, ¿cierto?, que obtengamos de este estadístico que estimamos con la tabla de la distribución T o de la distribución Z, dependiendo de los casos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos a volver a usar esa tabla en el contexto del test de hipótesis. Y lo último es, bueno, tomar una decisión, ¿cierto? A partir de lo señalado. Dice que son cuatro pasos porque estos son los cuatro pasos más importantes, pero bueno, se podría decir que quizás con la toma de decisión hay un quinto. ¿Ok?
Entonces tratemos de bajar esto un poco, a un ejemplo un poco más claro, ¿ya? Entonces primero pensemos ya, ¿cómo plantear la hipótesis nula? Lo que sabemos, ¿cierto? Y en general lo que se recomienda es que la hipótesis alternativa sea la que es de nuestro interés demostrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros, acuérdense que lo que vamos a estar haciendo acá es rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Entonces cuando rechazamos la hipótesis nula, tomamos, ¿cierto? La alternativa como la más, ¿cierto? Probable, dado que creemos que es muy poco probable que estemos rechazando la nula de manera errada. Entonces, por eso nos interesa que sea la alternativa la que sea nuestro interés demostrar, ¿ok? Porque nosotros lo que queremos hacer es decir, mira, la hipótesis nula es la que no ocurre, es lo que no está pasando, ¿cierto? Entonces, por eso es útil plantear el test de hipótesis de una forma en que la alternativa sea la que es de nuestro interés demostrar. Entonces, ojo, que acá hemos estado hablando todo el rato de cómo plantear y de que se puede plantear una hipótesis nula y una alternativa. Y acá abajo hay una explicación matemática de las tres formas en las que se pueden plantear hipótesis. Entonces ustedes en realidad están testeando los valores de ciertos estadísticos. Y acá cuando se dice H sub 0 representa hipótesis nula, H sub A hipótesis alternativa, y estos son los tres escenarios, ¿verdad? Entonces, el primer escenario es en el que ustedes dicen, bueno, ¿cierto? La hipótesis nula es que el verdadero parámetro poblacional es mayor o igual a este parámetro acá, ¿cierto? Contra el cual yo lo estoy testeando. La hipótesis alternativa es el caso contrario. Acá se define una desigualdad hacia el otro lado. Entonces el verdadero parámetro poblacional es menor o igual a este. ¿Ya? Y el último caso en el que ustedes dicen, no, mira, que mi hipótesis nula es que el verdadero parámetro poblacional es igual a esto de acá. Y mi hipótesis alternativa es que es distinto. ¿Ok? Entonces fíjense que, ojos, esto les da tres opciones, ¿cierto? Entonces por eso yo les digo que ustedes pueden plantear la hipótesis nula alternativa de una forma que sea de su interés. Entonces ustedes, como tienen estas tres opciones, la idea es que pongan, ¿cierto?, en la hipótesis alternativa aquella que sea de su interés demostrar, ¿ok? Y en la nula aquella que sea de su interés rechazar, ¿ok? Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa que si nosotros rechazamos la hipótesis nula y la probabilidad de que eso sea errado es muy bajo, entonces tendremos más certeza de que la hipótesis alternativa es la correcta. Entonces damos un ejemplo, que es este que está acá. Supongamos que ustedes quieren testear, ¿cierto?, la hipótesis de que la media de la escolaridad en una cierta población de riesgo es menor a 12 años. ¿Ya? Que sea menor a 12 años significa que en promedio esa población, ¿cierto?, de riesgo no está logrando terminar cuarto medio, porque 12 años de escolaridad es cuando se termina cuarto medio, ¿verdad? Que es lo que tiene que ocurrir, ¿cierto?, por ley. Entonces la preocupación de ustedes es que si esa población de riesgo tiene menos de 12 años de escolaridad, entonces ustedes necesitan construir un nuevo establecimiento educacional en la zona. ¿Ya? En ese caso, nos conviene que la hipótesis alternativa, ¿cierto?, sea en la que la escolaridad es menor a 12 años. Ese es el caso, ¿cierto?, que, que nosotros como queremos demostrar que ocurre, que si ocurre vamos a tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, en esa situación, rechazaríamos la hipótesis nula en favor de la alternativa y construiríamos un establecimiento educacional. Es decir, rechazaríamos que la media de la escolaridad de la población sea mayor a 12 años. ¿Ya? Entonces, esta sería la hipótesis que se plantearía en ese caso. Esto lo pueden replicar de nuevo a muchas otras situaciones en las que puedan escoger, ¿cierto?, alguna de las otras tres formas de poder plantear hipótesis nulas y alternativas. Eso en el fondo va a ser parte de los ejercicios que vamos a ir haciendo, de las cosas que ustedes van a tener que ir aprendiendo, y a medida que, bueno, vean los siguientes videos de la clase, también les va a ir quedando un poco más claro. Yep.